Hay una regla que dice, no importa qué tan bueno sea algo, siempre va a haber alguien a quien no le guste y viceversa. Por lo que cuando encontré un pequeño grupo de gente a quienes no les gusta la película de Pixar del año 2003, Finding Nemo o Buscando a Nemo, pensé que solo era ese grupo inevitable de gente a quienes no les gusta pese a su calidad. Pero al preguntar por qué no les gustaba, casi recibí una respuesta unánime. Es que me aburre. Y tras revisitar y analizar la película me di cuenta que hay un motivo detrás de esto. Para mi sorpresa me encontré con dos grandes asuntos para reparar en la película, pero para entender qué es lo que Buscando a Nemo hizo mal, hay que entender lo que otra película hizo bien. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. Mucha gente no entiende cuál es el hoopla por Toy Story. Esta película popularizó una fórmula que consta en tener una historia sobre dos o más personajes que no se llevan bien, forzados a pasar una aventura en la que aprenden a quererse, usualmente no de esta forma. Esta dichosa fórmula se ha explotado hasta el cansancio en las películas animadas desde Toy Story hasta hoy. Y aún así, muchos sostienen que Toy Story sigue siendo la que mejor ha hecho uso de esta fórmula. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que el desarrollo de la amistad de Woody y Buzz sea tan especial aún hoy en día? Bueno, lo he marcado en 4 características, que no son necesarias, pero son lo que la diferencia de las demás. Número 1. Woody y Buzz aprenden algo. Sé que para muchos sonará obvio y básico, pero muchas de estas películas ya ni eso tienen. Ni siquiera tiene que ser algo complejo, pero tiene que ser algo que impacte a los personajes. Con esto me refiero a que no pueden aprender cualquier cosa, no. Tiene que ser algo que les haga cambiar la personalidad. Número 3. Lo que aprenden está directamente relacionado con su objetivo. Esto tiene que ver con la parte de aventura. Es decir, ¿para qué los mandamos en una aventura en la que aprenden a quererse si bien pudieron haber aprendido en casa? Número 4, tal vez la más importante, lo que aprenden lo aprenden gracias al otro. Woody aprende a no ser posesivo con Andy gracias a Buzz, y Buzz aprende que tiene valor como juguete gracias a Woody. Un juguete me enseñó que antes que nada la vida no tiene sentido si no eres amado por un niño. Estoy aquí para rescatar a ese juguete, pues creo en sus palabras. Si revisamos la lista con Buscando a Nemo, la película parece marcar todas las casillas. Marlin aprende a no ser un padre sobreprotector. Esto es algo que impacta su personalidad. Su objetivo es Nemo, así que está directamente relacionado. Y lo que aprendió lo aprendió gracias a su compañera de aventura, Dory. Todo bien hasta que notas que mientras Marlin marca todas las casillas, Dory no marca ninguna. Esto no es necesariamente el problema. Verán, al inicio de la película se divide en 2 historias que después se vuelven a juntar por el final. Y todo el problema radica en la historia 2. La historia de Nemo en el dentista es responsable de que la gente les parezca aburrida. Que una historia como esta tenga una urgencia es algo importante para tener tensión, para que la audiencia tenga interés y para que haya una consecuencia en caso de fallar la misión. Tener un A, que si no se realiza, tendrá un B como consecuencia. Esto hace que la historia se sienta importante. Es por esto que en Toy Story, si Woody y Buzz fallan, probablemente jamás volverán a verlo. En Buscando a Nemo, la consecuencia es darla. Si Marlin y Dory fallan, Nemo será metido en una bolsa que será masturbada hasta la muerte. Los responsables de arruinar la urgencia son los peces del dentista. Estos peces anulan la consecuencia porque están tratando de ayudar a Nemo a escapar. Si Marlin y Dory fallan, Nemo no morirá porque probablemente los peces escaparán con él. Y el subconsciente de la audiencia sabe esto. Ya no piensan en que si no se realiza A, entonces B sucederá. Ahora piensan en cómo hay 2 soluciones a un problema. Recordemos que B es la consecuencia y B ya no está incluido en lo que el subconsciente piensa, así que es como si no hubiese una urgencia del todo y entonces ya no hay tensión, etc. Empeorando todo esto por el hecho de que Nemo tampoco aprende nada mientras está aquí. Que los peces y Dory no aprendan nada estaría bien si Nemo aprendiera a no desobedecer, supongo.
Teniendo en cuenta los dos problemas de la película, es momento de reparar. Toda la historia 1 se queda igual. En cuanto a la historia 2, los peces del acuario ya no tratarán de escapar. Ahora serán hippies. Hippies quienes le enseñarán a Nemo que si su padre lo sobreprotege es porque lo quiere. Si Marlene falla, Darla lo mata. Y así tendremos una historia con urgencia y un mejor desarrollo en la relación padre e hijo, parejo al que hubo en Toy Story. ¡Tada!